Mateo 27, 19. Pilato tenía todo lo que necesitaba para tomar la decisión correcta. Tenía la evidencia, tenía su propia convicción, y esa mañana recibió una advertencia sobrenatural directa. La ignoró de todas formas, y lo que le pasó después debería hacernos temblar, porque tú y yo tomamos esa misma decisión más seguido de lo que creemos. Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. A partir de hoy, vamos a tratar de entender por qué la cruz no está en el santuario y cuál es el verdadero problema, qué es lo que nosotros no entendimos nunca. Ayer hubo un éxodo de babilónicos tremendo del canal. Y me alegro porque todo el mundo tiene que tomar su propia decisión. No me alegro por ellos. Me alegro porque se purifica el canal. Y eso es importante, por lo menos para mí. A partir de hoy vamos a ver que nosotros, una y otra vez, hemos repetido la elección de nuestros padres del Edén constantemente. Y una y otra vez el Evangelio nos ha hablado de esto. Pero nosotros hemos decidido escoger a Satanás una y otra vez. No solo Adán lo ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo hoy. Vamos a entender, a partir de hoy, por qué estamos en Babilonia. ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién seguimos de verdad? Porque a pesar de que tenemos el Evangelio en la mano, no entendemos nada. Y ya sé que en este momento estaríais diciendo, este tío está loco y otra manada de babilonios se van a marchar. Y a mí solo me queda por decir, con pena, amén. Porque estamos en el día de la purificación. Estamos en el día de la expiación justo al final, previo a entrar a la boda del Cordero. Todo esto según la profecía. Y en este instante, lo vamos a ver por un escrito está, seguimos escogiendo a Satanás. Vamos a entrar en nuestro tema, el sueño que Pilato ignoró. Cuando la conciencia habla y el poder calla, la advertencia que cambió la historia y nadie escuchó. Imagina que recibes una advertencia clara, precisa, urgente, justo antes de tomar la decisión más importante de tu vida. No una corazonada vaga, sino un mensaje que llega con la fuerza de una certeza absoluta. ¿Lo escucharías? ¿O dejarías que el ruido del mundo, el miedo a perder lo que tienes, la presión de los que te rodean, ahogara esa voz interior? Eso es exactamente lo que ocurrió en el Pretorio romano una mañana que cambió la historia del universo. No lo sé si entendemos. Cambió la historia del universo. Pero este no era el plan. Aunque estaba previsto, pero este no era el plan de Dios. Y día tras día, por la gracia de Dios, vamos a verlo, queridos. Vamos a verlo. ¿Por qué estamos en Babilonia? ¿Y qué es lo que se nos ha predicado una y otra vez por los supuestos ministros
que creen haber entendido el Evangelio, pero no han entendido ni una. Ni una. Lo vamos a ver una y otra vez cada día. Que no hemos entendido el Evangelio. Alguien se ha encargado de predicarnos la política, queridos. Fijar doctrinas, reglas. Arrinconar tanto al Espíritu Santo que no tiene por dónde entrar. En realidad, el Espíritu Santo no puede hablar porque lo hemos arrinconado. Nosotros ya tenemos claro cuál es nuestra doctrina. También lo tenían los judíos. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Dice, y el personaje central no es el acusado, es el juez. Mateo 27, versículo 19, es uno de los versículos más breves del relato de la pasión y uno de los más cargados de significado teológico. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje. No tengas que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Una frase, un momento, una bisagra en la historia. Lo que hagamos con las advertencias que recibimos define quiénes somos, no solo lo que hacemos. Y eso es una clave, queridos. ¿Quién envía este sueño? ¿Quién? Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que no toquen a Jesús. Que no lo toquen a este justo que estaba en el tribunal. Es decir, el justo estaba en el tribunal, juzgado por los injustos. Y Dios dice, no lo toquen. A ver. Pero si la cruz estaba allí mismo, allí. Previo a este momento, Jesús dice, Padre, he acabado tu obra. Pero claro, no estamos atentos, porque nos ha predicado otro evangelio, ¿verdad? Y la voz del enemigo es mucho más potente que la voz de Dios, ¿verdad? La repetición es intencionada. Para que de una vez por todas pongamos esas dos neuronas que nos quedan más o menos a funcionar. Y ya lo sé que alguno dirá, este tío es prepotente y tal. No, queridos, no. No, lo único que hago es extender la advertencia tan grande como pueda para que lo vea todo ciego. Porque creemos escuchar, saber, entender, pero vais a quedar desnudos, queridos, como he quedado yo en su día. Porque nosotros no escuchamos la voz de Dios, queridos. Nosotros escuchamos la voz del enemigo. Y diréis, ¿estás loco, Gabriel? Sí. Según este mundo, sí. Según los babilonios, sí. Según Dios, no. ¿Y cómo lo sabes, Gabriel? Está escrito. Está escrito. Y no escucho a nadie predicar esas cosas. Nadie escucha la voz de Dios. Todo el mundo está escuchando la voz del enemigo. ¿No me creéis, verdad? Pues esta semana espero yo que lo tengáis bien clarito. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Verdad? Mateo escribe su evangelio para una audiencia judía que conoce bien el lenguaje de los sueños como canal de revelación divina. Desde José en Génesis hasta Daniel en Babilonia, los sueños en la narrativa bíblica no son simples fenómenos psicológicos. Son irrupciones de lo eterno en lo temporal. Cuando Mateo introduce este sueño de la esposa de Pilato, está activando deliberadamente
ese código cultural no es un detalle anecdótico, es una señal teológica. El nombre de la esposa de Pilato no aparece en el texto canónico, aunque la tradición posterior la llamó Claudia Prócula. Lo que sí sabemos es que era gentil, otro detalle tremendamente importante. Dios no habló a través de su pueblo escogido. Porque no había nadie que escuchara. Todos lo tenían todo clarísimo. Tan clarísimo que se convirtieron en asesinos, a pesar de la profecía que lo advertía una y otra vez. Que eso es lo que vamos a hacer. Dios enviará a su Hijo y nosotros lo mataremos, lo asesinamos. Por eso os digo que no entendemos el Evangelio, queridos. ¿Por qué envía Dios el sueño a una mujer gentil diciendo, no matéis a Jesús? Según el cristianismo, pues estaba justo a punto, ¿verdad? ¿Cómo? Señor, no nos quites la cruz. Sin la cruz estamos muertos. ¿Pero qué haces? Nos quedamos sin salvación. ¿Seguro? ¿Seguro? Lo que sí sabemos es que era gentil, no judía, y que sin embargo recibió una revelación que los líderes religiosos de Israel habían rechazado. ¿Perdón? Recibió una revelación que los líderes religiosos de Israel habían rechazado. Y nadie se pregunta, queridos. Señor, vamos a ver. Pero tiene que ir a la cruz, ¿no? ¿Por qué lo impides? ¿No es ese tu plan? ¿Qué había rechazado el pueblo de Dios, queridos? ¿Qué es lo que había rechazado? ¿Qué es lo que no entendieron para nada? Que el sacrificio estaba hecho, queridos. El sacrificio de Levítico 1, la encarnación, la expiación, se había hecho. No era necesaria la cruz, por eso no está en el santuario. Pero no entendemos ni una. Nosotros aceptamos un sacrificio que lo ha preparado el enemigo, queridos. Eso es lo que estamos aceptando nosotros. Por eso Dios dice, paren ya, paren, ¿qué estáis haciendo? Bárbaros. ¿Escuchamos? El pueblo de Dios, ¿no? ¿Quién escuchó? Una gentil. Y Pilato, pero la política lo mató. La política nos va a matar también a nosotros. Me refiero a los babilonios. Hablo en términos generales. Porque no entendemos el Evangelio. ¿Cómo que Dios impide que sea crucificado? Pero no es ese su plan, según el cristianismo, ¿verdad? No era ese su plan. ¿Y por qué Jesús, justamente antes de este momento, dice, Padre, he acabado tu obra? ¿Cómo que la has acabado? Pero falta lo mejor, ¿no? El sacrificio. Claro. ¿Qué rechazaron los judíos? El sacrificio de la puerta. ¿Y qué estaban aceptando? ¿Qué estaban aceptando y fomentando? Porque nos convertimos, en este momento nos convertimos asesinos junto con el enemigo. Porque no entendimos que el sacrificio ya estaba hecho en la encarnación. Dios mismo ofreció el cordero, Dios mismo lo ofreció en la encarnación. Por eso la cruz no está en el santuario, queridos. Por eso la advertencia de Dios.
Cuidado con lo que estáis haciendo. No entendimos y seguimos sin entender. La huida de los babilonios es tremenda, pero mejor, porque todos tenemos que tomar una decisión. Cada uno toma la suya. Yo ya he tomado la mía. Y vamos a ver quién es quién en esta historia, aunque esto es menos importante. Pero no se olviden, nos tocará comparecer ahora a nosotros ante el trono de la gracia. Aquí nosotros pusimos a Jesús ante el trono de la gracia, ante el trono de Roma, de Pilato, para ser juzgado. Pues cuidado, que ahora nos va a tocar a nosotros. Y a ver a quién elegimos. ¿A quién hemos seguido? ¿Por qué Dios en Apocalipsis 18 nos dice salid de Babilonia de una vez? Estáis confundidos, no entendéis ni una. ¿Qué os pasa? Vamos a ver qué nos pasa. ¿Cuál es nuestro problema? Y que sin embargo recibió una revelación que los líderes religiosos de Israel habían rechazado. La revelación del santuario, ¿verdad? Eso solo ya es una declaración teológica explosiva. La luz que los guardianes oficiales de la verdad habían apagado en sus propios corazones llegó a través de una mujer pagana en la oscuridad de la noche mientras dormía. ¿Cómo dice Jesús que viene? Como ladrón en la noche. Pues vamos a ver que en este juicio, ¿sabéis quiénes están juzgados? Tú y yo. No Jesús. Él es justo. Tú y yo somos juzgados aquí. Aquí, el Padre nos delata, a nosotros y al enemigo. Nos delata a quién seguimos nosotros. ¿Cuál es nuestro evangelio? Nuestra confusión total y absoluta. Porque en este juicio, lo repito, quienes están juzgados de verdad no es Jesús. Eres tú y soy yo. Lo vamos a ver estos días, para que el éxodo sea total. Estamos en el día de la purificación. Fuera babilonios. Hay que elegir a quién seguimos. ¿Quién es nuestro Dios? Recuerden a Elías en Carmel. Decídanse de una vez. ¿Quién es tu Dios? ¿Verdad? La palabra griega que Mateo usa para justo es dikaios, que no significa simplemente inocente en sentido legal. Significa recto, íntegro, alineado con la justicia de Dios. ¿Quién era alineado con la justicia de Dios? Jesús. ¿Y quiénes no? Anda. ¿Quiénes están juzgados aquí? ¿Jesús? Aquí nos delatamos, nosotros y el enemigo de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Y quién es nuestro Dios? Nosotros somos en juicio, no Jesús. Significa recto, íntegro, alineado con justicia de Dios. Es el mismo término que se usa en el Antiguo Testamento para describir al siervo sufriente de Isaías 53. El justo, mi siervo, justificará a muchos. La esposa de Pilato, sin saberlo, estaba usando el vocabulario profético exacto para identificar a Jesús. ¿Cómo es posible que quien estaba más lejos del sistema religioso judío viera con más claridad que quienes estaban en su centro? Y hoy pasa lo mismo. Por eso pregunto, ¿dónde están los cristianos? No están. Nunca han estado. Han estado en otro bando. Y exactamente como Apocalipsis 3, Jesús está a la puerta. ¿Desde cuándo? Ups. ¿Qué tal si desde el principio? ¿Qué tal si desde la caída de Adán estamos engañados una y otra vez de mil formas
y veces. Lo vamos a ver. Yo ya lo sé que es fácil decir, Gabriel está loco. Amén. No quiero saber nada de este mundo. Yo solo quiero a Cristo. Y nada más. El detalle que casi todos los comentaristas pasan por alto es este. El sueño no llegó durante la noche anterior al juicio. Llegó esta misma mañana mientras el proceso ya estaba en marcha. El texto dice, hoy he sufrido mucho en sueños. Esto significa que la advertencia fue simultánea al juicio, no previa. El cielo no esperó a que Pilato tuviera tiempo de prepararse. La intervención divina llegó en el momento exacto de la decisión. Esto cambia todo. Porque como os he dicho, aquí no fue juzgado Jesús, queridos. Aquí fue juzgado el enemigo de Dios y nosotros, como asesinos. Este es el verdadero juicio, no otro. No se equivoquen. Si el sueño de la esposa de Pilato es una intervención divina, entonces estamos ante una de las conexiones intertextuales más ricas de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo también. Lo vamos a ver. Dios había hablado a través de sus sueños a Abimelech para proteger a Sara en Génesis 20. Había advertido a los magos de Oriente en Mateo 2 para que no regresaran a Herodes. Había guiado a José, el padre adoptivo de Jesús, en 4 sueños distintos. El patrón es consistente. Cuando el plan redentor de Dios está en juego, el cielo interviene a través de canales inesperados. ¿Qué estaba en juego? El plan de Dios. Es decir, le dimos una vuelta que retumba hasta lo más profundo del universo y hasta la eternidad, queridos. Porque no entendimos. No entendimos. Y seguimos sin entender. Pero hay una diferencia crucial aquí. En todos esos casos anteriores, los destinatarios de los sueños obedecieron. Abimelech se alejó de Sara. Los magos tomaron otro camino. José huyó a Egipto. Pilato recibió la misma clase de advertencia y la ignoró. Eso convierte este versículo en un espejo que revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Y aquí deberíamos de pararnos. Aquí deberíamos de preguntarnos, oye, ¿y si escuchamos la voz de Dios? No juzgamos a Jesús, no lo crucificamos. Y ahora toca preguntar, Señor, a ver, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos sin sacrificio? ¿Qué ocurre aquí? ¿Se ha parado alguien? Jamás en mi vida escuché a alguien lo que yo estoy contando. ¿Sabéis por qué? Porque se hubiesen quedado las iglesias vacías. ¿Sabéis lo que no entendéis vosotros? Si yo tuviese otros intereses, os cuento sobre la gracia, el amor de Dios, paz, tranquilidad, no hay problema. Porque que seáis aquí muchos, ¿cuántos más? Vale. Pero entonces, ¿de quién sería yo ministro? ¿De Satanás? Lo más seguro, ¿verdad? Pues va a ser que no. Yo este camino no lo tomo ni muerto. Ni muerto. Y creo que ha llegado la hora de despertar, mis amados. Pero me da a mí la sensación de que en lugar de despertar, están los demonios trabajando. Exactamente como en este momento, como nunca más en la historia. Para que no se salve ni uno solo. Todos se queden en Babilonia y perezca con Babilonia. Nunca hemos escuchado a Dios, queridos. Nunca hemos escuchado a los profetas. ¿Sabéis a quién escuchamos? A la iglesia.
¿Queréis que os cuente una historia? ¿Cuál es el símbolo por cual está representada la iglesia? ¿Una mujer? Ok. Vamos al Edén. ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Qué es lo que escoge la mujer? Desobedecer a Dios, creer al enemigo, y no solamente muere ella, también trata de matar al que es la cabeza de Cristo, a su propio marido. ¿Y quién era el marido? ¿Qué dice marido? Profetiza, ¿verdad? Profeta, profetiza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hace el profeta? Escoge morir por la iglesia. Ahora, este es un patrón. Colóquelo en toda la Biblia y vais a entender por qué la línea de la iglesia, de los levitas, siempre ha obedecido a Satanás. Está en la Biblia. ¿Y por qué los profetas han obedecido la línea de Dios? Por ahí habló Dios. ¿Qué ha pasado con los profetas? La iglesia los ha matado. Aplique el patrón del Edén. ¿Qué ha hecho la iglesia? Ha matado a los profetas, incluido a Jesucristo. ¿Se aplica en esta historia? Sí. ¿Se aplicarán otras? Vamos a verlo. Y vais a entender por qué estáis en Babilonia, queridos. Lo vais a entender. Vais a entender que en lugar de aceptar el sacrificio que Dios ofreció, nosotros estamos aceptando el sacrificio que Satanás ofreció. Esa es la iglesia, queridos. Esa es la iglesia. Y nunca hemos escuchado a los profetas de Dios. Jamás. Los hemos matado. A todos. En todos los tiempos. Hasta el día de hoy. Él advierte. Él ilumina. Él abre puertas de escape. Pero nunca fuerza la voluntad humana. La libertad moral es tan sagrada para Dios que prefiere ver su propio hijo crucificado antes que violarla. Esto conecta directamente con lo que el profeta Ezequiel articuló en el capítulo 18. No quiero la muerte del malvado, sino que se convierta de su camino y viva. Y con lo que Pedro escribiría décadas después en su segunda carta, el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Dios que envió ese sueño a la esposa de Pilato es el mismo Dios que no quiere que nadie se pierda. Pero ese mismo Dios respeta con absoluta seriedad cada decisión humana y soportaremos las consecuencias. Pilato la suya, Israel la suya, porque a partir de este momento, pocos años después, Israel se queda sin Canaán, porque la Canaán está condicionada, queridos, siempre lo ha sido, por la obediencia. Y si tú no obedeces, la promesa se te quita. Israel le persigue hasta el día de hoy, pero lleva ya 2000 años deambulando por toda faz de la tierra sin encontrar un sitio para ellos. ¿Por qué? Porque nunca han seguido a Cristo. Siempre han seguido a un otro. Y nosotros detrás de ellos. Lo mismo. No hay ninguna diferencia, pero ninguna. La historia se repite exactamente igual. Pero no hay quien la entienda.
nosotros nos basta gracia y amor. Sencillo, simple. Pero Dios habla. ¿Alguien escucha? ¿Alguien entiende? No. Jesús tenía que morir. Vamos. No hay otra. Muy bien. Si es así, si este es vuestro evangelio, sigan. No hay problema. El contraste teológico aquí es devastador. Los sumos sacerdotes que tenían las escrituras, que conocían las profecías mesiánicas, que habían visto los milagros, eligieron la oscuridad. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo que la oscuridad? No, hombre, no. Oh, sí. Oh, sí. Una mujer gentil, sin acceso a esos privilegios religiosos, recibió luz en un sueño y la transmitió con urgencia. Una mujer gentil recibió el mensaje, lo recibió personalmente y lo transmitió ¿cómo? Con urgencia. ¿Has recibido luz? ¿Recibes luz? ¿Qué haces con ella? ¿Huyes despavorido? Vale, te respeto, es tu decisión. ¿Pero estás seguro que la elección es correcta? ¿Seguro, seguro, seguro? Lucas registra en su evangelio que Pilato declaró 3 veces la inocencia de Jesús. ¿Cuántas? 3. Juan añade que Pilato procuraba soltarle. La advertencia del sueño no cayó en terreno completamente estéril. Pilato la escuchó, la entendió y aún así cedió. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar a Cristo. Solo recibirlo de boca no sirve. Y este es otro mecanismo que hay que entenderlo. Recibió el mensaje, lo aceptó por el momento, pero vamos a ver hasta qué punto. Porque fue solamente por el momento. Cuando estás bajo el control del enemigo, aun recibiendo la verdad, tú huyes despavorido. ¿Por qué? Porque te conviene. Te conviene. Lo vamos a ver. Y aún así dice Dios, porque entre saber la verdad y actuar conforme a ella existe un abismo que solo la integridad moral puede cruzar. Aquí está la pregunta que este versículo nos hace directamente. ¿Cuántas veces has recibido una advertencia clara y la has ignorado porque el costo de obedecerla era demasiado alto? Ay, me excluís de la iglesia. ¿Cómo voy a decir yo esta cosa? No puede ser. Y la gente me mira raro. Hombre, claro, ya te lo dije yo ayer. Ya sé que no te gusta la cruz, pero si te gusta Cristo, hay que beber este vaso. No hay otra. O lo bebes o mueres. No hablo necesariamente de sueños. Hablo de esta voz interior que te dice que esta decisión no está bien, aunque sea conveniente. Hablo de la persona que te dice una verdad incómoda justo antes de que cometas un error. Aviso a los navegantes. Hablo de este momento de claridad que llega en el silencio de la madrugada, cuando el ruido del mundo se apaga y hay algo más profundo que tu propio pensamiento te habla. Pilato tenía todo lo necesario para tomar la decisión correcta. Tenía la evidencia de la inocencia de Jesús, tenía la advertencia de su esposa, tenía su propia convicción interior, que el texto deja ver repetidamente. Lo que no tenía era la disposición de pagar el precio de la integridad. ¿Se entiende? Nadie quiere morir. Nos gusta tanto este mundo. Hombre, pero si no tengo otra cosa, el venidero, yo qué sé, sí, Jesús me ama y lo que tú quieras. ¿Pero morir?
Eh, aún no, pero un poquillo más, ¿eh? Un poco más, porque este mundo aún me gusta, ¿no? La tentación del desierto, ¿verdad? ¿Te gusta este reino? Sí, vale, pues adórame. Así de sencillo. Y pagarás las consecuencias. Si no quieres beber del vaso de Jesús, beberás de otro vaso, el de Babilonia. Tipos, ¿verdad? Y ese es el punto exacto donde la teología se convierte en autobiografía. La cultura moderna nos ha enseñado a tomar decisiones basadas en cálculos de riesgo y beneficio. ¿Qué pierdo si hago lo correcto? ¿Qué gano si cedo? Pilato hizo ese cálculo y eligió conservar su posición. Lo que no calculó fue el costo real de esa elección. El texto de Mateo no lo dice, pero la historia registra que Pilato fue destituido de su cargo años después, exiliado y, según algunas fuentes antiguas, murió en circunstancias trágicas. El poder que sacrificó su integridad para conservar, lo perdió de todas formas. ¿De quién era el sueño? De Dios. ¿Le fue de bendición? Le fue de maldición. ¿Por qué? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Dios habló. ¿A quién le haces caso? Y si Dios habló, ¿por qué justo antes de la cruz Dios dice, no lo mates? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué evangelio lees? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo entiendes? Eso hace la diferencia. Para Pilato, para el pueblo escogido por Dios, y para ti hoy y para mí. Eso hace la diferencia. ¿A quién escuchas? Hay una acción concreta que este versículo sugiere. La próxima vez que recibas una advertencia, antes de descartarla, hazte esta pregunta. ¿Estoy ignorando esto porque es falso o porque obedecerlo me costaría algo que no quiero perder? La diferencia entre esas dos respuestas es la diferencia entre Pilato y José. Entre quien recibe la luz y la transmite y quien la recibe y la entierra bajo el peso de sus propios intereses. Esto hace toda la diferencia. El sueño llegó. La advertencia fue clara. El juez tenía todo lo que necesitaba y aún así, el Hijo de Dios fue entregado. No porque Dios fallara en advertir, porque lo ha hecho desde el principio y hasta el final del Evangelio. No ha parado de hacerlo. ¿No me creéis? Os lo voy a demostrar. Por la gracia de Dios, os lo voy a demostrar. ¿Qué evangelio seguimos nosotros? ¿Por qué estamos en Babilonia? ¿Por qué nos gusta tanto Babilonia? ¿Verdad? Sino porque la libertad humana es, no porque Dios fallara en advertir, sino porque la libertad humana es real y sus consecuencias también lo son. Hay una paradoja en el corazón de este relato que casi nadie tiende a examinar. El hombre que está siendo juzgado, según la teología cristiana, el mismo que un día juzgará a toda la humanidad, el que permanece en silencio ante el Pilato, es el mismo ante cuya voz los muertos resucitarán. El acusado es el juez y el juez es el acusado. Esta inversión no es accidental. Es la arquitectura teológica más audaz de toda la narrativa de la pasión. Cuando Pilato recibe el mensaje de su esposa y vuelve a mirar a Jesús, el texto nos muestra un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, la presión brutal de la muchedumbre y los líderes religiosos. ¿Quién quería matar a Jesús?
los líderes religiosos y la muchedumbre. Anda. ¿Y quién es su Dios? Ups. Por otro, una advertencia sobrenatural que no puede explicar racionalmente. Y en medio de esa tensión, Jesús guarda silencio. No se defiende, no argumenta, no apela a su inocencia con elocuencia forense. ¿Por qué? ¿Quién está juzgado aquí? ¿Por qué Jesús no dice nada? Porque nos estamos delatando, queridos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y quiénes somos? ¿Cómo llamar al enemigo? Asesino, desde siempre. ¿Qué hicimos? ¿Quién era nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Isaías 53 lo había anticipado con precisión quirúrgica. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero ese silencio no era pasividad. Era la expresión más concentrada de soberanía que el universo había presenciado jamás. Porque la humanidad estaba en juicio, no el Hijo de Dios. El silencio de Jesús ante Pilato funciona en varios niveles simultáneos. En el nivel humano, es la dignidad de quien sabe que ningún tribunal terrenal tiene jurisdicción real sobre él. En el nivel teológico, es la demostración de que este proceso no está siendo controlado por los sacerdotes ni por Roma, sino por un propósito que trasciende a ambos. En el nivel del gran conflicto entre el bien y el mal, ese silencio es la respuesta definitiva a la acusación de que Dios gobierna por coerción. Jesús podría haber convocado 12 legiones de ángeles, como él mismo lo dijo en Mateo 26. Eligió no hacerlo. Esa elección libre, ese silencio voluntario, es la prueba más contundente de que el gobierno de Dios no se sostiene por la fuerza, sino por el amor. ¿Y qué es lo que quiere decir? A pesar de que el pueblo de Dios decía, siendo el pueblo escogido, y que aman a Dios, ¿quién está delatado aquí? ¿Dónde está el amor? No ha habido condena. ¿Ha habido acusación? Sí. ¿Pero dónde está la condena? ¿Quién mata a Jesús? ¿Los sacerdotes? ¿Y la muchedumbre? ¿Dónde está el amor? ¿A qué no está? Vaya. Y ellos son el pueblo, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿No será que se repite la historia? ¿No será que está pasando más de lo mismo otra vez? Lo vais a ver. Por eso estamos en Babilonia. Por eso Dios está diciendo, salid de Babilonia. ¿Por qué importa esto para entender el versículo 19? Porque la advertencia de la esposa de Pilato y el silencio de Jesús son dos caras de la misma moneda teológica. Dios habla a través del sueño. Jesús calla ante el tribunal. Ambos gestos comunican lo mismo. Este momento está siendo sostenido por una voluntad que ningún poder humano puede interrumpir ni redirigir. El silencio de Jesús ante Pilato dialoga con una cadena de textos bíblicos que revelan algo específico sobre el carácter de Dios. En el Salmo 39, el salmista dice, enmudeceré, no abriré mi boca, porque tú lo hiciste. Es el silencio de quien reconoce que hay una soberanía mayor operando. En Job, después de capítulos enteros de argumentación apasionada, llega el momento en que Job también enmudece. No por derrota, sino por encuentro con algo
infinitamente más grande que su propio caso. El silencio ante lo sagrado no es rendición, es reconocimiento. Y este es el llamado de Apocalipsis 18. Cuando dice salir de Babilonia, salir para reconocer el error. Salir para reconocer quién es nuestro Dios. Pero hay una conexión que resulta especialmente reveladora. En el libro de Zacarías capítulo 3, hay una escena en el santuario celestial donde Josué, el sumo sacerdote, está de pie ante el ángel del Señor y Satanás está a su derecha para acusarlo. El Señor reprende al acusador y defiende a Josué. Esa escena es un anticipo tipológico de lo que ocurre en el pretorio romano. ¿Perdón? ¿Quién está juzgando a Jesús y acusando? El enemigo. ¿Quiénes son los acusadores de Jesús? El sacerdocio y la muchedumbre. ¿Pero qué narices pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿El pueblo escogido está dirigido por Satanás? ¿Acusando a Jesús? ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! ¿Quién nos ha contado el Evangelio? ¿Quiénes hemos seguido hasta ahora, queridos? ¿Eh? Venga, los babilonios, a huir. Venga, estamos en el día de la purificación. Esa escena es un anticipo tipológico de lo que ocurre en el pretorio romano. Jesús, el verdadero sumo sacerdote, está siendo acusado ante un tribunal terrenal, mientras en el santuario celestial se desarrolla el juicio real. Lo que Pilato no puede ver es que la sala donde él preside no es la sala de juicio definitiva. Hay otra sala. Y en esa sala el veredicto ya está siendo pronunciado. Esto conecta con lo que el libro de Hebreos desarrollará décadas después. Jesús, como sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, el silencio en el pretorio es parte de esa prueba. Cada insulto soportado en silencio, cada golpe recibido sin represalia, cada acusación falsa escuchada sin respuesta, es la demostración en tiempo real de que este sumo sacerdote puede representar a la humanidad porque conoce desde adentro lo que cuesta mantener la integridad cuando todo conspira para que la abandones. El contraste teológico que pocas veces se señala es este. Los líderes religiosos que acusan a Jesús hablan mucho, gritan, insisten, presionan, manipulan. Jesús calla. En la cultura antigua, el que gritaba más fuerte era percibido como el más poderoso. Pero Mateo invierte esa lógica completamente. El poder real no está en la voz que llena el espacio con ruido. Está en el silencio que llena el espacio con presencia. ¿Qué significa esto para quien vive en un mundo donde el ruido es la moneda de cambio de la credibilidad? Vivimos en una cultura que premia la respuesta inmediata, la réplica veloz, la capacidad de defenderse públicamente con elocuencia. Las redes sociales han convertido la autodefensa en una forma de arte. Si no respondes, se asume que eres culpable. Si no te defiendes, se asume que no tienes argumentos. Jesús propone una lógica completamente diferente. Hay momentos en que el silencio es la respuesta más poderosa disponible. No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que sabe que lo que está en juego es demasiado importante para reducirlo a una discusión de tribunal. Hay situaciones donde defenderte con palabras significaría descender al nivel del ataque y ese descenso sería en sí mismo una derrota. Y deberíamos de preguntarnos aquí, si Jesús
hubiese querido defenderse, ¿qué creéis que hubiese dicho? Que nosotros somos los asesinos. Piensa en las relaciones donde has sido acusado injustamente, en los contextos laborales donde tu integridad fue cuestionada sin fundamento, en las conversaciones familiares donde alguien distorsionó tus palabras o tus intenciones. La presión de responder, de corregir, de demostrar, puede ser abrumadora. Y a veces esa presión es legítima, pero otras veces el silencio sostenido con dignidad comunica algo que ninguna defensa verbal podía transmitir, que tu identidad no depende del veredicto de ese tribunal. La pregunta práctica que este segmento deja abierta es esta. ¿En qué área de tu vida estás gastando energía defendiéndote ante tribunales que no tienen jurisdicción real sobre quién eres? El silencio de Jesús no fue resignación. Fue la expresión más clara de que él sabía exactamente quién era, independientemente de lo que ese tribunal decidiera. Esa clase de seguridad interior no se construye en el momento de la crisis. Se construye en la intimidad cotidiana con el Padre mucho antes de que llegue el pretorio. Hay una escena que Mateo está construyendo con una precisión que solo se ve cuando retrocedes lo suficiente para ver el cuadro completo. Pilato está sentado en el bema, el asiento oficial del juez romano, pronunciando sentencias sobre Jesús. Pero si lees el texto con los ojos del Nuevo Testamento completo, la imagen se invierte de manera perturbadora. El que está siendo juzgado es el mismo que Juan describe en el Apocalipsis capítulo 20 como el que se sienta en el gran trono blanco ante el cual huyeron la tierra y el cielo. El juicio de Pilato sobre Jesús es en realidad el juicio de Jesús sobre Pilato. Solo que ese segundo juicio todavía no ha ocurrido en el tiempo lineal. Pero ya llegará. Esta inversión no es una metáfora poética. Es una estructura teológica que el Nuevo Testamento desarrolla con consistencia. En Juan 5, Jesús dice: el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. En Hechos 17, Pablo declara en el Areópago que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. El varón que Pilato condena esa mañana es el mismo varón que presidirá el juicio final de la historia. Eso convierte cada decisión tomada en el pretorio en una decisión con resonancia eterna. Y no solamente con Pilato, con Israel también. Y con nosotros también. El versículo 19 de Mateo 27 encaja en esta estructura de manera específica. La advertencia de la esposa de Pilato no es solo una advertencia sobre la inocencia de Jesús. Es una advertencia sobre las consecuencias de ignorar la verdad cuando la tienes delante. El sueño no dice: este hombre es inocente, suéltalo y todo estará bien. El sueño dice: he sufrido mucho por causa de él. Hay una gravedad en esas palabras que va más allá de la preocupación conyugal. Es como si el cielo estuviera comunicando: lo que está a punto de ocurrir tiene un peso que ningún cálculo político puede medir. El detalle, que casi siempre se omite en los comentarios, es que Pilato recibe este mensaje mientras está sentado en el tribunal, en el momento exacto de mayor presión pública. No en privado, no en un momento de reflexión tranquila, en el fragor del proceso, cuando la muchedumbre grita y los sacerdotes presionan y el tiempo se agota. La advertencia llegó en el peor momento posible para ser obedecida, y en el único momento en que todavía podía cambiar algo. Eso dice algo sobre cómo opera la gracia divina. No espera condiciones ideales,
llega cuando más se necesita, aunque las condiciones para recibirla sean las más difíciles imaginables. La dimensión escatológica de este versículo se despliega completamente cuando lo conectas con la visión de Apocalipsis capítulo 1. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Juan está citando a Zacarías 12:10, donde el profeta describe el momento en que Israel mirará al que traspasaron y llorará con amargo llanto. ¿Cómo? ¿Esto sabéis lo que quiere decir? Que están perdidos. Y cuidado, el Israel típico y el antitípico. Ellos y nosotros. Por eso estamos en Babilonia. Porque nosotros no seguimos a Dios, queridos. Nosotros escuchamos otra voz, ¿verdad? Y nosotros tomamos como sacrificio el que es un asesinato. Ese es el sacrificio que el enemigo ofreció. El que Dios ofreció está en Levítico 1. Y está en el altar nada más en entrar en el mundo. Exactamente como dice Hebreos 10. Y nosotros hemos escogido obviar por completo el sacrificio que Dios ofreció y hemos escogido el sacrificio que Satanás ofreció. Ya sé que es fuerte, pero ¿sabéis lo que es más fuerte? Que durante tanto tiempo hemos estado engañados sin siquiera darnos cuenta. Esto es lo más fuerte de todo. Por eso estamos en Babilonia. Por eso el llamado de salir de Babilonia. Ya está bien con tanta confusión. ¿No creen? Juan está citando a Zacarías 12:10, donde el profeta describe el momento en que Israel mirará al que traspasaron y llorará con amargo llanto. Pero Juan amplía esa visión. No solo Israel, dice, sino todo ojo. O sea, Israel típico y el antitípico. Pilato estará allí. Los sacerdotes estarán ahí. La muchedumbre que gritó crucifícale estará ahí. Y verán al mismo hombre que estaba de pie ante ellos esa mañana, ahora en una posición radicalmente diferente. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el verdadero sacrificio, queridos? ¿Cuál es el verdadero sacrificio? El que Dios toma en cuenta. No el asesinato, queridos. Ese no estaba en el santuario. Abran los ojos de una vez. Porque el enemigo lo preparó todo para que parezca como que es de Dios. Cuando Dios una y otra vez nos ha advertido lo que vamos a hacer. ¿Y sabes quién ha entendido primero esto? El enemigo. ¿Y a quién seguimos nosotros? Pues ya veréis. Y más vais a ver. Esta conexión escatológica no es venganza teológica. Es la resolución de una tensión que el universo entero ha sido sostenido desde el pretorio. Es la resolución de una tensión que el universo entero ha estado sosteniendo desde el pretorio. En ese momento final, es decir, cuando Dios dijo, no lo mates, lo que trataba de decirnos es que somos ciegos, que estamos siguiendo al enemigo, que somos unos asesinos, que Dios envió a su propio Hijo para salvarnos y nosotros lo hemos matado. Ese no era el plan de Dios, pero nunca entendimos, ¿verdad? Y en ese momento final, cada pregunta que quedó sin respuesta en el juicio de Pilato recibirá su respuesta definitiva. ¿Era inocente? Sí. ¿Era quien decía ser? Sí. ¿Debía ser liberado? Sí. El universo entero lo sabrá con una claridad que no admite apelación. Y aquí es donde estas dos neuronas, que si es que quedan, ¿verdad?,
alguna vez dije yo que alguna está de vacaciones todavía, debería de preguntarse, ¿y qué hubiese pasado si por una vez hubiésemos escuchado a Dios? ¿Qué hubiese pasado? Contexta, porque en esto va tu vida. Pero hay algo más en esa escena final que la teología del juicio tiende a pasar por alto. El mismo Jesús que viene en las nubes es el que mientras estaba siendo azotado, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es así, queridos. No teníamos ni idea, ni en pintura. No nos enteramos del plan de salvación y que fuimos unos asesinos. Seguimos siéndolo, porque todavía desconocemos quién es Cristo y el plan de salvación. La escena escatológica no es la venganza del ofendido. Es el encuentro final entre la gracia que fue rechazada y quienes la rechazaron, con plena conciencia de lo que rechazaron. El horror de ese momento no será el castigo externo, será el reconocimiento interno de lo que se perdió. Y la pregunta es, ¿qué se perdió? ¿Recordáis que el Evangelio nos dice que Cristo se ofreció para que tengamos una nueva oportunidad para volver a elegir? ¿A quién estábamos eligiendo? ¿Tanto Israel como nosotros? No lo sé si entendemos, queridos, lo trascendental que es esto. Yo ya lo sé que me van a venir gente aquí y me va a decir que estoy mal de la cabeza. Ya lo sé. Y no me importa. ¿Sabéis por qué? Porque igual como Jesús, yo sé quién es mi Dios. Yo sí sé a quién sigo. Yo ya lo sé cuál es mi decisión. Porque me he tomado tiempo suficiente para que antes de que abra ahora la boca, me asegure de qué es lo que creo, quién es mi Dios, a quién sigo y a quién proclamo. ¿Verdad? Y que el mundo me diga, los babilonios me diga que estoy loco, para mí es gloria a Dios. Es un reconocimiento que yo no soy de Babilonia, gracias. Lo agradezco con todo mi corazón. La pena es que muchos se perderán, porque huyen despavoridos. ¿Qué dice este loco? Esto conecta con lo que Pablo escribe en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pilato doblará esa rodilla, no porque sea forzado, sino porque en ese momento la verdad será tan evidente que ninguna otra respuesta será posible. Y esto lo va a ser Pilato, nosotros, el enemigo y los ángeles caídos. Y en ese momento, Dios será justificado. Todas las acusaciones que se han hecho contra Dios caerán como hojas en otoño. Pero digo yo, ¿por qué todavía, mientras hay tiempo, no queremos volver al Evangelio? Y no estar entre estos que reconocen a Cristo porque no le queda otra ante las evidencias, y reconocer a Cristo ahora, cuando todavía hay tiempo de gracia, y ser salvos. Amar a este Dios que ha hecho un plan de salvación en donde no era necesario toda esa barbarie que nosotros vemos previo a la cruz y en la misma cruz. El plan de Dios no era ese, queridos, ese maltrato bárbaro. Ese era lo que el enemigo tenía en su cabeza.
y nos lo ha plantado a nosotros también, para que no entendamos el Evangelio. La hermosura del plan de Dios es tremenda, queridos. El día que la vais a descubrir, solo os quedará una cosa: amar a Dios por sobre todas las cosas y desear con toda vuestra alma morir a este mundo que es del enemigo. Salir de aquí, pero cuanto antes. Cuanto antes. Ay, espero que más de uno se le abra la mente, los oídos, los ojos, y que pueda entender la verdadera hermosura del verdadero Evangelio. La diferencia entre quienes doblan esa rodilla con gozo y quienes lo hacen con terror es exactamente la diferencia entre quienes respondieron a las advertencias y quienes las ignoraron. Entonces, llegamos a la pregunta que este capítulo entero ha estado construyendo desde el primer versículo. ¿Qué haces tú con las advertencias que recibes? ¿Decides morir o decides vivir? No estamos hablando de Pilato como figura histórica distante. Estamos hablando de la estructura de la decisión moral que se repite en cada vida humana. Todos hemos estado en el Bema, en este asiento de juicio, donde tenemos que decidir qué hacemos con la verdad que tenemos delante. Todos hemos recibido alguna forma de advertencia, ya sea a través de una persona, de una circunstancia, de una convicción interior, de un texto leído en el momento exacto. Y todos hemos enfrentado la misma presión que enfrentó Pilato. El costo de obedecer esa advertencia es real, inmediato y visible, mientras que el costo de ignorarla parece abstracto, futuro e incierto. La lección de Pilato no es que era un hombre excepcionalmente débil o malvado, es que era un hombre ordinario en una situación extraordinaria que tomó la decisión que toman la mayoría de las personas cuando el precio de la integridad supera el precio del compromiso. Lo que lo hace trágico no es su maldad, sino su normalidad. Y esa normalidad es el espejo más incómodo que este texto nos ofrece. Hay una acción concreta que este segmento propone. Identifica en este momento una advertencia que has estado posponiendo. No una advertencia vaga sobre vivir mejor, sino algo específico. Una relación que sabes que está causando daño. Una decisión que sabes que no está alineada con tus valores más profundos. Una verdad que has estado evitando porque obedecerla costaría algo que no quieres perder. El sueño llegó a la esposa de Pilato esa mañana. El mensaje llegó al tribunal en el momento exacto. La gracia no dejó a Pilato sin recursos. Tampoco te deja a ti sin recursos. El juicio de Pilato sobre Jesús quedó registrado en la historia. El juicio de Jesús sobre Pilato quedará registrado en la eternidad. Y entre esos dos juicios, en el espacio que separa la advertencia recibida de la decisión tomada, vive toda la teología de la libertad humana y la gracia divina. Ese espacio es donde tú y yo vivimos ahora mismo. Y lo que hagamos en ese espacio es lo que define, no solo lo que creemos, sino quiénes somos. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos acercarnos con plena confianza
al verdadero evangelio. Y que Dios nos inspire para que no sea yo el que trate de convencer a nadie, sino que sea un escrito está, el verbo, la palabra que tiene poder para decirte la verdad más profunda. Y conociéndola, como la mujer de Pilato, corras rápido, porque amas, te sacrificas por tus hermanos, por decirles la verdad, que Jesús fue asesinado por ti y por mí, y que no merecía estar colgado en esa dichosa cruz. Aunque vamos a ver que Dios lo tiene todo previsto, y a pesar de nuestra confusión, sacó de algo terriblemente malo algo bueno. Que Dios os bendiga y que estéis bien acompañados, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima reflexión.